Bueno, hemos estado en Alemania gracias a vuestra invitación en la pasantía internacional en diversas ciudades ahí en Múnich y en Kempen. Y ahí vimos cómo era el sistema educativo, ¿no? Hemos estado con los niños y en efecto Alemania le da, digamos, todo el apoyo correspondiente a la niñez y la educación. Hemos tenido el día 10 y 11 de mayo, o hace días nada más, un seminario internacional aquí en Santiago, donde nos hemos reunido con los profesores del distrito. ¿Qué experiencia se tiene en Santiago? O sea, ¿qué te pareció primero los docentes del distrito? ¿Qué es lo que en tu evaluación preliminar has encontrado aquí en Santiago? ¿Y qué es lo que podemos avisorar al futuro? Me encontré con unos profesores bien interesados en la materia de lo que se trata del desarrollo del niño, el aprendizaje desde el punto de vista del niño. Y ahí es donde vamos. Si queremos hacer un cambio, si queremos lograr un cambio, tenemos verdaderamente que concentrarnos en el desarrollo del niño. Y ahí es donde nos sirve muchísimo lo que se ha investigado en la neurobiología sobre el aprendizaje. La única manera que yo veo, claro, hay muchos puntos de vista, pero yo digo, si verdaderamente quieres lograr un cambio en la educación, ahí tienes que orientarte desde el punto de vista del aprendizaje del niño, porque justo de eso se trata. Que logramos que nuestros niños, que los hijos de ese país salgan de una manera buena para su propia vida. Y ahí es donde si metemos la sociedad entera en su educación, ahí es donde va a salir otra cosa de lo que sale ahora. Como hemos visto, Perú se encuentra en lo que es PISA. Sí, aquí tengo el informe sobre la evaluación PISA, es el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudios, o informe PISA, Programa for International Student Assessment. En este programa tenemos en la evaluación en habilidades lectora, en matemáticas y en ciencias, Perú casi está en la cola, o sea, de 61 países evaluados a nivel mundial, estamos en el 59º lugar. En todo, en matemáticas, en habilidad lectora y en ciencias, estamos en la cola. ¿Por qué? Porque hay muchísimo trabajo. Es que el sistema educativo se ha formado, por lo menos en Alemania, en un tiempo de industrialización. Esa industrialización no había tanto aquí, pero sin embargo, probablemente hay algo muy parecido a ese tipo de escuelas, a ese tipo de sistema educativo. Pero eso es justo el problema. Nos hemos orientado en un sistema educativo donde se quería sacar gente que sepa consumir, gente que sepa ejecutar órdenes, y justo esto es lo que vemos. Se necesita el sentido de la propia responsabilidad de cada uno para que salga bien. Entonces necesitamos algo que no se pueda pagar con el dinero de cada una persona, que se involucre, que se mete en lo que es verdaderamente problemático aquí, y hay muchos problemas. Entonces ahí es donde necesitamos otro tipo de gente que salga de las escuelas. Por eso sí es necesario cambiarlo, y como no hay mucho espacio hacia abajo, hay que seguir adelante. Y como hasta ahora no ha salido otro puesto mejor, entonces sí pienso que hay muchas posibilidades de desarrollar hacia arriba, pero se necesita también de todas las partes, empezando con la política hasta el maestrito. Están involucrados en lo que es educación, incluso las universidades, la economía, los empresarios, que verdaderamente tiene que darles trabajo. Entonces, si alguien salga de la escuela y no puede dar unos resultados que sí se necesitan hoy en día, entonces a ellos debería importarles muchísimo lo que sale de la escuela. Cuando se tenga la visión, claro, un diagnóstico es necesario, crear una visión, y de ahí sale la estrategia, cómo seguir adelante. Lo que yo veo un poco problemático es que todo sale de Lima. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer algo que sea bueno para la región, armando verdaderamente todos los actores que se necesitan para un cambio? Se necesita un equipo fuerte, se necesita, claro, lo que es dinero, porque sin no vamos a salir muy adelante. Pero eso es lo que digo, un mensaje a los empresarios.
ustedes tienen que trabajar con esos jóvenes que salen de las escuelas, de las universidades. De ahí se necesita otra calidad. Se enfrentan a problemas que hoy en día ninguna persona puede resolver solito. Hoy en día se necesita gente que trabaja en equipo. Cada una persona tiene sus propios talentos, y ahí es donde necesitamos que sí se trabaje en equipo y no más competidores que salen uno que salga arriba, que sea uno mejor que los otros, que uno pueda enriquecerse de los otros. Por eso se necesita solidaridad. Los valores tienen que ser algo que salga más adelante, y es donde los empresarios tienen que darse cuenta que con esa gente van a crear su propia fuerza, así como el Estado peruano también. Requerimos, en tu opinión, reorientar la política educativa a nivel Perú, mayor inversión en educación, tanto por el gobierno central, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. ¿Nos podrías explicar cómo es que también el otro problema que has ubicado del centralismo, aquí dependemos todo de Lima? ¿Cómo funciona esto en Alemania? Y si algo podemos nosotros imitar de allá. ¿Hay estados federales? ¿Cómo es la inversión en educación? ¿Nos puede explicar? Bueno, yo no me gusta tanto la idea de copiar un sistema educativo de algún país, aunque sean los primeros de Singapur, de China, de Corea del Sur, los que han salido en los primeros lugares. Es otra cultura, es otra economía, es otra mentalidad, es otra gente. Por eso yo digo, mucho más debe buscarse la solución aquí en el país, y no va a salir que alguien venga a decir de fuera, esa es su solución, no. Pero se trata, sí, y se podría tratar de invitar a científicos, por ejemplo, que vengan aquí a investigar, o por lo menos que se lanza un proyecto donde se investiga cuál podría ser la verdadera solución aquí en el Perú. De ahí sí podríamos salir bien adelante, pero sí se necesita la lanza de Lima que diga, ustedes, vamos a ver, tienen la libertad a cambiarlo de la manera que salga bien. Entonces la libertad de verdaderamente cambiarlo, porque manteniendo bajo control todo el tiempo de solamente una parte, aunque como digo hay tantos actores involucrados en ese proceso educativo, yo digo es solamente un punto de vista. Es como hay un cuento de la India, del budismo, que salió hace muchísimos años, donde un rey no sabía qué es un elefante, entonces ha mandado sus sabios que tenía en su país, pero los sabios eran ciegos. Entonces se ha ido a buscar un elefante, y cada uno ha tocado otra parte del elefante. Cuando regresaron al rey le han dicho, el elefante es un tronco. Como un tronco. El otro ha dicho, elefante es como una pared. Y así seguían las partes que han tocado del elefante. Y así es que yo soy una ciega que ha tocado una parte del elefante. Los de Lima son los otros ciegos. Ninguno tiene completamente... Sí, pero cada uno está viendo una parte, y por eso es importante verdaderamente llevar a todos los actores para encontrar un camino. Y yo digo, en mi exposición he hablado sobre lo que es neurobiología, el aprendizaje del niño desde el punto de vista de la neurobiología. Hasta ahora nos ha sido importante sacar gente de las escuelas que funcionan, que sí verdaderamente sepan seguir los órdenes de otros, pero ahora necesitamos creatividad que salga de las escuelas, responsabilidad propia. Cuando uno tiene responsabilidad propia para su prójimo también, entonces ahí es donde no importa que sea de la costa, que sea de la China, de los Estados Unidos, el cerebro es lo mismo de los niños. Tienen posibilidades de genios cuando están pequeñitos. Voy a decir, es como una chacra con muchísimo abono. Entonces, si a esa chacra metemos solamente el maíz, de ahí va a salir solamente maíz. Entonces nosotros conocemos aquí solamente el maíz, pero hay otras personas, otros lugares que conocen más que el maíz. Entonces se puede poner
todo el mundo en esa chakra, casi todo el mundo, y de ahí es donde va a salir. Pero ¿cómo nos damos cuenta que puede salir de un niño? Dejándolo experimentar. Curiosidad es lo más importante que hay en un niño, y ahí es donde si lo acabamos desde el principio diciéndole que estás mal porque no te caes, porque no aprendes lo que yo quiero, ahí es donde apagamos esa curiosidad, apagamos lo que pueda salir como creatividad. Y por eso yo digo, es un cambio fuerte como jamás ha habido, pero como ya no vivimos el industrialismo sino el conocimiento que se cambia rapidísimo, se trata ya de otra cosa. Has explicado en tu exposición respecto al cerebro, a la fisiología del aprendizaje, a las neuronas, al sinapsis, que no se utiliza mucho, que no lo aprovechamos como debe ser. ¿Nos podrías explicar, por favor? Lo más importante es, como dije, es ese niño que nace como genio y está pasando por un sistema educativo donde al final ya no es el genio que ha nacido. Y ahí es donde la experiencia es muy importante y esa curiosidad que he mencionado. Y ahí es donde el sistema educativo diciendo que sí hay que poner un currículum, entonces enseñarles a lo que a nosotros nos importa, pero tal vez al niño no tanto. Ahí es donde tenemos que cambiar algo, y lo que sí se necesita, y lo que es una lástima que no tenemos la confianza en nuestros niños que verdaderamente quieren aprender, que verdaderamente quieren participar a la comunidad, y de ahí es donde sí sale mucho más del niño. Entrando ahora en esa materia de la neurobiología sería demasiado, pero sí es muy complejo, pero también sería la mejor posición en salir en un cambio de un sistema educativo. O sea, hay una camisa de fuerza, una especie de unos parámetros en el Perú que no nos permiten desarrollar libremente en un modelo educativo. ¿Cuáles son esos parámetros de fuerza? Los parámetros que nos ponen, pues aquí por ejemplo tenemos una currícula única en todo el Perú, independientemente por ejemplo de las diferentes regiones, en la costa, en la sierra y en la selva, es el mismo currículo. Entonces falla ahí por el centralismo. O sea, bueno, yo digo, independientemente de ese currículum, hay el niño, sus necesidades, su chakra, a decir así. De ahí debería salir un currículum. Entonces cada niño tiene su propio currículum, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su interés, de acuerdo a su curiosidad. Entonces de ahí debería salir, como mucho se propaga en Alemania, por ejemplo, que cada niño hay que tratar individualmente para que verdaderamente salga lo que es su talento, lo que es su don. Entonces yo digo, sí, ese currículum central es algo sobre, dirían los profesores de cuales he aprendido, dirían, dejan el currículum, oriéntense hacia la curiosidad de los niños, hacia sus intereses, y tengan la confianza que de ahí va a salir lo mejor. Y esa confianza simplemente no tenemos, es que mucho más tenemos el deseo de controlar todo. Pero como ha dicho, tengo aquí lo que ha dicho Albert Einstein. Hemos creado problemas en ese mundo y las soluciones no podemos encontrar con la misma manera de pensar. Tenemos que cambiar el pensamiento, la manera de pensar, la manera de buscar soluciones ya no da. Ahora, has expuesto también en tu intervención respecto a los efectos del consumo de la televisión, de la demencia digital. Sí, eso es algo muy doloroso. Es que nosotros sí queremos meterles a los niños desde el principio, por lo mejor que ya ni siquiera aprendan a escribir con sus manitos, sino que ya justo con las teclas. Es un problema bien grave. Por ejemplo, solamente un estudio impresionante de la China, donde desde miles de años están practicando lo que hay una cantidad enorme de letras, más de 85,000 letras que tienen a dibujar, como unos 25% se usa. Entonces los niños
están aprendiendo las letras muchos años. El Estado chino ha hecho investigaciones cada 3 años más o menos para ver cómo es la lectura. Se ha definido tal cosa: los niños en la 4ª clase, si están leyendo como los niños en la 2ª clase, tienen deficiencia en lectura. Entonces han hecho esta investigación muchos años y han introducido en las clases, a partir de la 2ª clase, han introducido lo que es el aprendizaje con la computadora. Entonces, a partir de la 2ª clase ya no han escrito las letras, sino simplemente han metido en la computadora. 3 años después, en ese tiempo cuando hacían las letras dibujando con sus manitos, había deficiencia en la lectura entre 5 y 7%. 3 años después de haber metido la computadora en lo que es aprender las letras, han hecho el mismo estudio. De ahí ha salido que los niños en la 4ª clase, 41% tenían deficiencia en la lectura. Imagínate, un cambio, escribiendo con la mano 5 a 7% de deficiencia, después escribiendo con las teclas 41%, es casi la mitad. ¿Por qué? Porque el cerebro se usa mucho más cuando uno escribe. Hay una tercera parte del cerebro, se trata de movimiento. Ese movimiento que está haciendo el niño escribiendo una letra se graba de otra manera. Hay otras estructuras en el cerebro que si hace solamente un clic. Y esa es una parte, aprendiendo con la computadora. La computadora es una herramienta genial, pero cuando ya sabes pensar, no sirve a darles como, mira, toma, piensa para mí. Y además, para realmente usar lo que es la computadora se necesita ya conocimiento, porque si no, puede darme millones de posibilidades y yo no sé que verdaderamente me serviría. Entonces, sería bien, padres, por favor, ocúpanse mejor con un libro leyendo para los niños algo, que metiéndolos enfrente a la tele. Un niño de 18 años que ha visto tal vez 3 horas al día la tele, 2 horas pasando al día frente a una computadora, ha visto unos 40.000 asesinos y 200.000 actos agresivos. ¿Qué está aprendiendo de ahí? Violencia, agresividad, ¿no? Violencia, agresividad, y que si yo te pego, tú te ríes y te vas y no te duele. Y no es la realidad. La representación en el cerebro es la representación de la realidad, pero la realidad en una tele es simplemente horrible. Entonces, una recomendación a los papás que no tengan frente al televisor muchas horas con sus hijos. 15 minutos máximo. Y no se trata del contenido. A un bebé, por ejemplo, a un niño, hasta los 3 años le metes enfrente a la tele, entonces su cerebro es genial en captar lo que pasa al mismo tiempo. Si hago así, en ese momento ha salido el ruido en la tele, unos 5 milisegundos más tarde, si llega, no graba nada, entonces no pasa nada en el cerebro. Entonces, aunque sea el mejor programa para niños, donde se puede aprender muchísimo sobre la vida, no sirve, simplemente no sirve, porque el cerebro no capta al mismo tiempo. Los niños tienen la necesidad de involucrarse en el mundo, de participar. Y ahí es donde están frente y están viendo que el conejito, que un oso quiere comer el conejo, y se nota que dice, viene el oso. Quieren ayudar, pero simplemente se le está quitando la posibilidad de participar. Solamente está viendo, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es el resultado al que finalmente se llegó? Porque hay conclusiones que he visto en este taller internacional que hemos desarrollado aquí en Santiago, sí, con los profesores. Sí. ¿A qué conclusiones ha llegado, Anita? Hemos sacado algunos temas donde ya justo se puede empezar a trabajar. Entonces ya tenemos los temas, los profesores han priorizado qué les importa más.
en todos sus trabajos, que se cambie. Entonces, con eso sí se puede empezar. A gente que quiere trabajar, ahí es donde hay que apoyar, hay que darles dinero para que salgan sus proyectos que han propuesto. Eso sería un primer paso, donde ellos se dan cuenta que sí pueden cambiar su propio mundo como profesor, donde sí sienten que los problemas, así como van las cosas, no están bien. Y también hay la necesidad de capacitarles. Hay la necesidad, a mí me parece mucho que hay la necesidad de involucrar, de meter otros profesionistas también en las escuelas, mucho más que los profesores. Ahí es donde, por ejemplo, Finlandia tiene un sistema muy complejo donde se trata de la salud, de capacitaciones en la salud, donde hay una enfermera, por ejemplo, donde se habla de la nutrición, a darles la comida verdaderamente que necesitan los niños, y donde la escuela tal vez no se acaba a las 12 mediodía, sino dura un poco más, porque los padres no pueden simplemente ocuparse de los niños porque tienen que trabajar. Hay muchas ideas y mucha necesidad donde verdaderamente hay que empezar. Yo sé que tú me has pedido hacer este taller para verdaderamente empezar un cambio, y eso es donde yo digo, vale la pena. Lo que yo digo que tienen que hacer los profesores, invitar a los niños, como animarles a hacer experiencias e inspirarles. Y eso es lo que hemos hecho invitándote a Alemania. Te hemos inspirado a hacer un cambio. Y ahí es donde has traído muchísimas ideas, donde yo digo, ojalá que la gente acepta un cambio hacia lo mejor, porque sin inspiración, sin una visión, no sale nada adelante. Entonces, por favor, necesitan una visión hacia lo positivo, y ahí es donde tienen que meter su energía, no frenando a gente que quiere un cambio bueno. Y es posible invitar a gente que sí puedan apoyar, pero salgan adelante, no atrás, y no frenan, porque es una lástima y mucho tiempo no tienen para cambios, porque si seguimos así ya vamos a tener aquí mucho más problemas de lo que hay. Ahora, ya casi para culminar esta entrevista, bueno, gracias a esta invitación hemos estado en Alemania, hemos visto el sistema educativo impresionante, y hay algo que me llamó la atención, y te lo digo ahora, ¿no? Cuando hemos estado en la FEN, y horas antes también habíamos estado en la Mercedes-Benz, uno de los científicos de la FEN es la empresa que produce tractores agrícolas en el mundo, ¿no? Cada 7 minutos salía un tractor, ¿no? Y yo le preguntaba, y al otro lado veíamos materia prima Made in Perú que entraba, ¿no? Entonces yo le decía, mire, entra mi materia prima y sale tractores FEN. El costo será de 1 a 1000 la diferencia, ¿no? Y en mi modesto punto de entender, dije, es que la materia prima se está transformando y se convierte en un producto terminado, en un tractor. Y el científico de la FED me dijo, no, solamente a tu materia prima de Perú le estamos aplicando conocimiento. Materia prima más conocimiento, tienes el producto acabado. Entonces, 1 a 1000 la diferencia. Entonces, y en el Perú tenemos materia prima impresionante. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué es lo que falta, Kianita? ¿Un comentario puedes hacer? Lo que verdaderamente hace falta es la conciencia aquí, que no sirve tener materia prima si no sabes qué hacer con ella. Solamente sacarle a la tierra lo que tiene, venderlo por dinero, y lo que a ustedes se quedan es por el momento dinero, pero un poco más tarde se le va a quedar un país malogrado, la salud de la gente también bajo, porque lo único que están haciendo es sacarles. Entonces, si exprimo un limón, cuando ya no hay jugo, queda nada. Y lo que ha aprendido Alemania en su historia es que verdaderamente lo único que se puede hacer para seguir adelante es invertir en la educación de cada uno. Si digo cada uno, es verdaderamente cada uno desde cuando estén niños. Ahí lo más
posibilidades que existen es hasta los 6 años. Tan rápido jamás vamos a aprender en nuestra vida. Seguimos aprendiendo cada día. Hasta que muramos se cambia la estructura del cerebro. Pero ahí es donde hay que invertir y darse cuenta que lo único que salvaría verdaderamente aquí el país sería invertir en la educación, porque en 10 años se acabó el canon de gas, se acabó tal vez el oro, se acabó lo que tienen. ¿Qué queda? No queda ni la creatividad de la gente a saber cómo trabajar tal vez su tierra de mejor manera para que verdaderamente cada uno tenga su comida. Y ahí es donde hay que ir, porque está bien tener por el momento el dinero, pero falta la visión. ¿A dónde vamos? ¿A dónde van? Y sí, cuáles son las soluciones para verdaderamente después de que se acabó todo lo que le han sacado de esa tierra. Entonces, ¿cómo seguir? Está invertir en educación. Invertir en educación, dejar que salgan proyectos adelante, que has traído un montón de ideas, incluso has traído gente que se ocupa de eso, que tiene la voluntad, la responsabilidad de hacerlo mejor. Así es, y ahí es donde yo verdaderamente tengo que decirlo, no entiendo la política, porque la oposición en lugar de pensar que sí se trata del bien de la gente, de eso se trata, no de frenar a la oposición, al otro partido. Es donde yo digo, señores y señores, se trata de su futuro, no de una persona. Y por eso yo digo, si empiezan con la basura, es increíble, empiezan con la basura, los orgánicos, es un abono que les va a servir muchísimo para mejorar su medio ambiente. Eso es lo más simple en eso, lo que se trata de tecnología. Es lo más fácil a empezar con algo que se aplica en el mundo ya con ese tema de la basura. Es fuerte aquí. Me parece que no se sabe que si usted bota este plástico en la naturaleza, en 500 años vamos a encontrar así como es, porque dura 500 años hasta que este plástico se deshace. Entonces yo digo, verdaderamente quieren, y se produce tanto, verdaderamente quieren que, si ahora aún en la sangre se puede mostrar que hay plástico, eso la gente no sabe. Y eso es donde yo digo, enfrentan a lo que es verdaderamente, abren sus ojos y miran hacia adelante, no atrás, y tampoco por el momento, porque ya no se trata más del momento, vivir el momento, el futuro, porque los niños son los que tienen que vivir con los problemas que estamos creando nosotros, y no son pocas, sino muchísimos problemas. Anita, hemos iniciado en Santiago nosotros una de las más grandes reformas educativas de Perú. Estamos interviniendo en todos los centros educativos. Estamos dentro de la otra componente, maestría para los docentes, que estamos ya próximos a lanzar. Capacitación y capacitación. Mucho más. Mucho más. ¿Cómo has visto mucho más que capacitación? La reforma en Santiago, ¿cómo has visto lo que he comenzado, claro, con la experiencia que he traído para? Muy bueno, base. Lo que se necesita es, lo que yo estoy anotando es, capacitar es una parte, pero entrar en lo que es actitud, en lo que es verdaderamente cambio. Entonces, que cada uno se mueva, que toma la responsabilidad por su propia vida y por su propia profesión, lo que está haciendo. De ahí vamos. Está bien darles la infraestructura, las posibilidades de capacitarse, pero es mucho más, es verdaderamente la actitud, la responsabilidad propia, el movimiento, que yo mismo si quiero el cambio y si yo mismo me estoy metiendo en eso. Actividad es lo que se necesita. Actividad, lo que no solamente dar, me parece que hay mucho tienen que darme, claro, hay tanto dinero, tienen que darme. No, ¿cómo sería que salga ese movimiento que tiene que salir de abajo? ¿Cómo sería que la gente proponga cosas
se le capacita, que desarrollan sus ideas y que digan, necesitamos tal cosa, queremos hacer tal cosa. Entonces, el movimiento de abajo no va a ser suficiente que tú tengas la voluntad y que les des a decir a la técnica, la infraestructura, lo que tú puedes hacer como político. Mucho más se necesita también la gente de abajo que sí quiere el cambio. Entonces, quedándose ahí sentado y diciendo que vengan, que me den, esa es una manera de decir inválida, porque les estamos cerrando el cuello, dándoles sin que ellos salgan también con algo. O sea, hay que hacerles partícipes del cambio. Justo eso es. Partícipes de la reforma. Sí. Y en eso precisamente estamos trabajando los demás Muy componentes. bien. Y estoy seguro que bueno, nosotros queremos liderar a nivel nacional en el tema educativo. El Callao nos está ganando. Pero bueno, ahí están los retos por resultado. Sí. Y por tanto, no es... Yo digo, el movimiento, el por qué debe ser cada niño. No tanto que los otros salgan mejor o peor, sino verdaderamente que cada niño se los valoriza de tal manera que sí es importante que cada niño salga bien para su propia vida, para la sociedad, para la comunidad. Y ahí vamos, donde hay que meterles también en lo que es la vida de comunidad. Bueno, gracias por la invitación que hemos estado en Alemania. Me gustaría, antes de culminar, con un saludo al distrito, y hemos de comenzar por aquí más bien. Tu currículum, por favor, ¿dónde estudiaste? ¿Eres especialista en educación? ¿En qué universidades de Alemania? En la Universidad de Regensburg he estudiado la pedagogía, lo que es ciencia de la educación, y ahora estoy terminando una maestría que se trata del desarrollo organizacional en la educación, lo que significa estoy investigando lo que es un cambio aquí. En eso quiero meterme, en eso quiero buscar gente que sí quiere el cambio, porque se necesita un equipo fuerte para lograrlo, y claro, el apoyo de todas las partes que podamos encontrar, y me alegra muchísimo que sí encuentro apoyo en tu trabajo, y mi impresión es que gente aquí tienen un hombre bueno, y no lo digo porque lo conozco, sino porque me parece que sí está interesado en lo que es lo bueno para el pueblo, y que sí hemos logrado crearle una visión de que pueda ser posible, y ahí vamos. Gracias. Y un saludo para el distrito de Santiago. A mí no me compra nadie, por eso digo, a mí no es algo que me ha pagado, va a decir así, sino justo no existe tanto dinero en el mundo para comprarme con algo. Gracias por haberme Ya. Saludos a los profesores de Santiago, a los niños de Santiago, y les deseo que encuentren su camino, la voluntad y la responsabilidad a salir adelante, porque atrás ya no hay mucho espacio. Por eso encuentran sus caminos, porque no solamente uno, sino muchísimos. Usan su cerebro. Y como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Ahí empezamos. Concluimos la entrevista. Gracias. Sí.